Hola, hoy estoy en Auckland, Nueva Zelanda, donde he venido a dar unos talleres en el Simposium Internacional de Urban Sketches. Me he venido aquí arriba a esta terraza con este cuaderno tamaño A4 de Fabriano y voy a hacer la panorámica, el skyline de las ciudades de aquí. Me he pedido aquí un cóctel y voy a estar aquí tranquilamente un rato haciendo por lo menos el dibujo a lápiz y rotulador, porque luego ya el color lo daré más adelante. Entonces empiezo como siempre haciendo la línea del horizonte, que en este caso, al estar yo en una planta alta, en una terraza muy arriba, pues la línea del horizonte estará alta, pero yo la voy a situar en la parte inferior del papel porque veis que tiene ahí la torre esta de comunicaciones, que es muy alta y quiero que me entre entera. Entonces, si pusiera la línea del horizonte un poquito más arriba, no me entraría. Una vez que ya he situado la línea del horizonte, he puesto, como veis, una línea vertical, que es la que me marca un poco la posición y la altura de esta torre de comunicaciones. Y ya lo que voy haciendo es hacer los detalles más básicos de esta torre, las plantas que tiene, las divisiones que tiene y más o menos pues la anchura. Son unas líneas muy sueltas, muy básicas, simplemente para situar las cosas y ver que esté todo proporcionado. Y luego ya al pasar a rotuladores cuando le daré los detalles más concretos de toda la torre. Aquí, como veis, está el día un poquito nublado, es otoño ahora, porque estamos en el hemisferio sur, en Nueva Zelanda. Entonces hay una terraza exterior que sería más apropiada para hacerlo, pero está cerrada ahora porque hace un poco de frío aquí tan arriba, y entonces pues lo estoy haciendo desde dentro de de la, del bar. Y ahora, una vez que ya he situado la torre, que es el elemento principal y que me interesaba que saliera completa y todo, pues a partir de ahí ya voy situando a grandes bloques, como veis, los edificios que hay. Lo que voy haciendo es, como siempre, partir de los elementos ya dibujados para tener una referencia y dibujar el tamaño de los que siguen. Estoy haciendo en principio los grandes bloques que se ven en el horizonte. Todo esto es el centro downtown de Auckland y hay edificios así modernos, altos. Y entonces pues aquí realmente no hay mucha perspectiva en la zona de los edificios estos que están más o menos frontales y a mi altura hay poca perspectiva, son líneas horizontales y verticales. Lo único que hay un poquito de perspectiva, si veis en la foto abajo a la derecha hay una calle que viene por ahí que se ve un poquito, y eso tiene un poquito de perspectiva ya, que daré un poquito más adelante. De momento pues voy haciendo lo más detallado posible, pero sin entrar en ventanas ni en nada de eso, los edificios para que estén todos proporcionados, para que entren todos en su sitio, que tengan el tamaño que corresponde y más o menos la forma. Y luego ya pues el rotulador lo iré completando. Aquí, como veis, está la calle esta que os digo, que vendría un poquito aquí en perspectiva. Y luego en primer plano hay unos elementos que son un poquito más representativos, son edificios más pequeños, pero tienen una forma concreta, tienen una torre. Este es el Teatro Civic, que es un edificio de Art Deco muy bonito que hay. Y luego ya esta calle, veis, en la que voy haciendo un poquito en perspectiva y le pongo unos árboles en los laterales, y luego voy a incluir también unos coches en la calle para que se reconozca bien que es una calle y que hay sus coches y eso. Una vez que ya tengo esto más o menos, pues voy concretando un poquito la forma de los edificios, poniendo algún otro elemento en primer plano. Es importante que, además de lo que es la silueta de la ciudad, que está más o menos a medio plano, digamos, pongáis algún edificio en primer plano para darle un poco de profundidad
al paisaje. Luego ya en último plano estará el horizonte y está el otro lado de la bahía que se ve. Auckland está situada en una bahía que enfrente tiene otro suburbio que se llama Davenport, pues al fondo se ve un poquito de Davenport en la línea del horizonte. Y aquí en primer plano, como os digo, pues ya voy situando un poquito los edificios que hay aquí debajo, que en la foto no se ven del todo porque están un poquito más cerca de la barandilla, digamos, y no se aprecia bien en la foto, pero hay varios edificios que sí que voy a situar en esa zona. Aquí ya detallo un poquito más todo este edificio. No hace falta tampoco que lo hagáis extremadamente detallado, pero sí lo suficiente, como veis, para dejar el dibujo encajado con sus proporciones correctas y eso. Y ahora ya voy a pasar a rotulador. Empiezo con un rotulador fino y luego ya, si acaso, pues el contorno de los edificios puede que lo remarque un poquito con un rotulador un poquito más grueso. Como siempre os he dicho, empiezo por los elementos que están más en primer plano, serían los edificios de abajo. Y estos edificios, en principio, empiezo un poco por la forma, por la silueta que tiene el edificio, y que luego ya iré detallando un poquito más. Este primer edificio de primer plano tiene un tejado así a dos aguas, y luego arriba tiene una especie de maquinaria o algo por arriba. Ahora este otro es muy característico, es una torre de un edificio así muy popular en la zona y tiene esta forma característica que acaba como en triángulo y tiene unas terrazas ahí. Entonces todo esto lo voy detallando un poquito. Ahora paso ya a los edificios que hay al lado. El edificio este del Teatro Civic, que es un antiguo cine, ahora mismo es teatro, creo que de estilo Art Deco de los años 20, 30 creo, y tiene una cubierta aquí grande que todo es la parte del interior del teatro. Y luego ya sigo con estos edificios de aquí, ya veis que tienen un poquito más de perspectiva porque están ya más cerca, están hacia abajo en la parte inferior del dibujo, pero más cerca de nosotros, entonces tienen un poquito de perspectiva que va siguiendo un poco la forma de la calle. Entonces sí es importante darle un poco de perspectiva, aunque no demasiado detalle. Como veis, estoy dándolos simplemente grandes bloques y luego abajo, en la parte de abajo de la calle, pongo unos árboles así que me tapan un poquito, me dan sensación de que es una calle con árboles, pero me evita mucho detalle que tendría que poner ahí. Los coches, como veis, son simplemente como unas formas así redondeadas con una sombra debajo. Eso da ya un poco la impresión de que hay una serie de coches que van disminuyendo en tamaño conforme nos alejamos de nosotros. Y luego ya pues acabo la calle completando los edificios que hay a los lados de la calle. Hay algunos más bajos que están más cerca de la calle y luego hay otros un poquito más altos, ya un poco más lejos. Y esta es la única zona que tiene así un poquito más de complejidad, de perspectiva y eso. Luego veis que los edificios estos de aquí grandes son más líneas verticales y horizontales, no hay mucha perspectiva porque estos edificios están cerca de la línea del horizonte. Entonces, como siempre, cuanto más nos alejamos de la línea del horizonte, más se va acentuando la perspectiva, pero en la zona de la línea del horizonte, pues todas las formas son como más planas porque las estamos viendo de frente, no estamos viendo la parte superior. En esos edificios del fondo yo no veo los tejados, no veo las azoteas de los edificios, pero en estos de primer plano sí, entonces tengo que
que darle un poquito de perspectiva y un poquito de profundidad. Ahora al darle ya rotulador pues voy haciendo un poquito más de detalle, puedo meter alguna ventana, alguna forma de los pisos de los edificios y básicamente pues lo que voy en principio es empezando por la silueta, por la forma básica de los edificios y luego ya por ejemplo tiene una forma muy característica así triangular y luego ya más o menos pues le marco la forma de las ventanas. Es algo que luego en color también puedo marcar las ventanas con distintos colores, distintas intensidades de colores, pero bueno, por lo menos para tener una referencia primera. Este edificio, por ejemplo, pues no está totalmente frontal, está un poquito girado, entonces se le ven las dos caras, pero básicamente, como digo, pues ya son líneas verticales y horizontales. Sigo más o menos trabajando de primer plano al último. La parte de arriba de silueta, digamos, de los edificios no importa, la podéis hacer en cualquier momento porque no hay nada que vaya a tapar eso, pero la parte de abajo de los edificios del fondo sí que va a ser tapada por estos edificios de primer plano, entonces conviene que lo hagáis primero estos edificios, puesto que luego van a tapar al resto de edificios, entonces mejor comenzar por lo que está en primer plano. Luego ya veis que en algunos pues voy haciendo algún tipo de forma de las ventanas, algunas líneas verticales, horizontales, la forma un poquito especial que tiene este edificio. Esto, al ser un rotulador muy fino, podéis dar detalles bastante precisos y darle un poquito de textura al dibujo de esta forma, haciendo los edificios, las ventanas y los detalles de cada edificio un poquito detallados. No tiene que ser, como veis, 100% exacto a lo que hay en realidad, pero sí dar una impresión de que ese edificio tiene más o menos esa estructura de pisos y de ventanas y que más o menos pues se reconozca el edificio. Si es alguien de Oakland que lo ve, pues que le suene el edificio, que lo reconozca, que sea un poquito reconocible, aunque no sea 100% fiel a la realidad. No estamos haciendo una pintura hiperrealista, sino un dibujo rápido que tiene que reflejar la realidad, pero tampoco tiene que ser totalmente exacto. Entonces pues voy más o menos haciendo todos estos detalles y ahora ya cuando haya acabado pues con un rotulador más grueso, puede ser 0,4, 0,6 o así, voy haciendo, como veis, toda la silueta de los edificios para remarcar más un poco la forma de cada edificio con respecto a los detalles que tiene. Esto es una cosa que hago yo personalmente, podéis no hacerla, pero a mí me gusta tenerlo hecho. Y entonces esto es básicamente el dibujo que he hecho, luego ya le daré color y espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.